Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Alexi patrocina esta reacción, nos trae a Bright Air con Game. La canción Game es un directo y tenemos a Kimia, Mitsuru, a Haru, Kai, Misaki. Esto está grabado el 22 de abril del 18 en el Shibuya Rex. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá. Bueno. Muy potente el sonido directo. Me ha gustado que el riff principal sea una armonía así una armonización, mejor dicho, entre el bajo y las guitarras estaban haciendo el mismo riff, se estaban ahí complementando. Me ha gustado bastante eso, muy bien. La Sí, ejecución del bajo, por cierto, un sonido muy potente, el ataque era con púa y se notaba bastante en la definición de ese bajo. Me ha sorprendido con esos growls, casi screamings, pero con una voz desgarrada que me daba la sensación de que que estaba lo estaba forzando, haciendo ¿no? forzada, efectivamente. A ver, el resultado bien, pero creo que se va a hacer daño si sigue por ese camino en las cuerdas vocales y va a tener problemas de nódulos. Es decir, debería de... No sé si puede ser achacable a que noto como el volumen de la voz un poquito bajo, tal vez ella no se escucha y está forzando más la voz de la cuenta. De todas maneras, muy profesional, está empujando mucho con la voz Sí, y me está gustando. Em, Había una de las guitarras que estaba haciéndole una melodía casi de segunda voz, complementando a la cantante, que me ha gustado bastante. Y bueno, el tema de la canción, que bueno, significa juego y va sobre que la vida es casi un juego, pero en plan apuesta. Una apuesta en la que no hay reglas fijas en la vida, todos intentan ocultar sus intenciones, hay un riesgo constante y
a veces el resultado puede ser a vida o muerte. Bueno, pues sobre esto va la canción. ¿Qué te está pareciendo, David? Pues la batería de Key me está dejando perplejo. Sí, Además que voy siguiendo con las piernas el doble bombo y va potente. Y la verdad que Haru con el bajo, además que tiene un bajo muy cookie. sí, sí, muy chulo, muy chulo. Tiene ahí en el mástil aquí arriba donde tiene, ¿es un lacito lo que tiene? ¿O es la No. forma del... Voy a verlo, no me he fijado bien qué es lo que tiene en la pala del bajo. Bueno, tú sigue hablando que voy a intentar localizar un fotograma que se vea. Y Sí, va. nada, y lo que dices de la voz de Kimi, sí que está un pelín forzada. Sí tiene Tiene un lacito, sí. un lacito, sí. Sí. Me ha El, llamado la atención, digo, uy, qué rara tiene la pala ese sí, bajo. lo que es el cuerpo del bajo me recuerda a un bajo que tiene Sawa. Em, el de Sawa en verde, ¿no? Un tonos Sí, verdosos y sí. este en blanco, pero tal vez sea la misma marca. Es que como no se ve porque lo tiene tapado con el lazo. Así que, pero muy bien, fíjate. Pues nada, pues lo que iba diciendo de Kimi, que es lo que tú dices, que haciendo los growls parece ahí un poquito forzada, debería tener un poquito de cuidado. Claro, a Pero ver, bueno, vamos a distinguir. Me gusta cómo ha quedado el resultado del sí, sí, growl, eso sí, pero si pero al que final da la te fastidia sensación. la garganta, Claro que hay que tener cuidado con eso porque entonces te lastimas y es cuando el grupo tiene que parar hasta que se claro. recupere, ¿no? Y las operaciones de nódulos, pues son delicadas. Bien, bueno, con la batería coincido, compases muy rápidos, los redobles esos de bombo y muy dinámico, muy dinámico. Venga, vamos a continuar. Era aproximadamente por aquí.
Pues lo dicho, creo que fuerza la voz porque no se escucha bien. Estoy casi convencido. Viéndolas a ellas, creo que no llevan in-ears. Creo que están funcionando con monitores que tienen a los pies. Y tal vez ella no se escuche y está forzando más de la cuenta. De hecho, para darle más empuje está como comprimiendo eh, la garganta, ¿no? Está creando una tensión y en la manera que sale la voz se lo noto. Además, yo no sé qué me pasa, que cuando veo un cantante que fuerza, me crea Te como agobia. me agobio, me crea como una mini ansiedad y lo detecto enseguida, ¿vale? Pero recalco, sin embargo, ha conseguido dar las notas bien, ha llegado a los tonos que debe de llegar, mucho empuje, pero forzando. Entonces, esto lo que pasa que le va a acarrear consecuencias. No sé si esto ya es a final de concierto, a principio de concierto, lo que sea, pero mantener esa forma de forzar a largo plazo, no puedes mantener una gira o, exigente de esa manera. Sin embargo, lo ha hecho muy bien cantando, ¿vale? Que quede claro. Mm, Vaya solos de guitarra que se han marcado las mozas, ¿eh? sí, me ha gustado más el solo de la izquierda que el de la derecha, Sí, es que... en cuanto a mm, ejecución, ¿vale? Es decir, sí, luego yo el de la izquierda le he visto un pelín bajo la guitarra. no, sí, tú hablas de volumen y yo hablo de ejecución técnica, ¿vale? Es decir, he visto más suelta, mejor a la guitarra izquierda que la derecha. La guitarra era como más, como si tuviera más agarrotada la mano, le costaba más, daba las notas, pero no percibías ese dinamismo, esa Sí, soltura, sin esa embargo, fluidez, ¿eh? esa fluidez, perfecto, pero no, pero sin embargo ha dado las notas que tenía que dar. No ha dado ninguna nota fuera de tono ni nada de eso, pero te daba esa sensación, ¿no? Y el bajo ha sido inconmensurable. Me ha encantado, al igual que la batería. Perfecto. Bueno, pues gran tema. Bien, pues amigos, muy, muy buen tema. El directo de Braidear es muy potente. Así que Alexi, gracias por patrocinar esta reacción. Siempre nos trae grupos de calidad. Sí, Así sí. que gracias de nuevo. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes, así como ha hecho Alexi en su Patreon. Los enlaces para poder hacerte o miembro Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.